y pensar y llevar la creatividad hacia adelante, el forward thinking, ¿no? Que es lo que trae Gustavo en su siguiente ponencia, que es especialista en estrategia, liderazgo, economía conductual y neurociencias aplicadas a la toma de decisiones. Es doctor en Ciencias Empresariales y Sociales, magíster en Docencia Universitaria en la Universidad Tecnológica Nacional y tiene un posgrado en Neurociencia, Modelos de Decisión y Toma de Decisiones de la Universidad Favaloro. Es licenciado en Marketing, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales en UCES, director del Instituto de Estudios de Investigación en Ciencias Empresariales y de la licenciatura en Dirección de Negocios. También es miembro activo de la Red Radar, Red Latinoamericana para la Investigación de Competitividad de las Pymes y el Desarrollo Sostenible. Su ponencia, Forward Thinking, un atributo del liderazgo, él es Gustavo Adamowski. Bueno, a ver si no tengo audio. Ahí está, ahí está. Bueno, muchas gracias por el aplauso. Sí. Mi presentación sumamente breve, ¿sí? Los iba a hacer presentar a ustedes, pero creo que lo dejamos para después, que no sea mucho más extensa que esto. Vamos a estar viendo algunas cuestiones que tienen que ver con liderazgo y sobre todo con vista al futuro, ¿sí? Claramente, bueno, habrán visto mi perfil es más académico, independientemente de eso me desarrollo en el ámbito profesional fuera del ámbito académico. Vamos a ver, por lo que entendí hay que venirse a esta punta, ahí estamos. Y esto les debe traer a muchos de ustedes que seguramente conocen el término o habrán leído el libro de Taleb, el famoso cisne negro, ¿sí? ¿Y por qué les traigo un cisne negro? Hablo del futuro, pero me voy a remontar unos años atrás. Año 2020, marzo, pandemia, COVID-19, ¿sí? Recuerdo, yo en febrero, fines de febrero, estaba viajando en buquebús, no sé, creo que no es televisión y se pueden mencionar marcas, pero por las dudas no menciono ninguna más. Estábamos viajando con alguien para dar una capacitación allá y recuerdo que varias filas al costado había alguien que se lo veía bastante engripado para nosotros en ese momento. Y quien viajaba conmigo hace la broma, ¿no? Dice, tal vez tiene el COVID, algo que veíamos muy lejano, ¿no? Sumamente lejano. Hice un viaje a Jujuy en la semana prepandemia, la semana pre-cuarentena, ¿sí? Donde me decían, bueno, ¿qué pasa el lunes? Yo no tengo idea, lo definirá el gobierno en algún momento, ¿sí? Se fija la cuarentena, por suerte viajé de vuelta el sábado, si no me quedaba allá en Jujuy. Bueno, no hubiera estado mal. Y apareció algo que desde el punto de vista de los negocios era totalmente impensado. Tal vez ahora nos resulte más fácil, pero bueno, ¿cómo no pensamos? No lo pensó nadie. Cuando uno planificó escenarios hacia adelante, podía imaginarse mil cosas, sobre todo en la Argentina, ¿no? Que el dólar a dónde se va, qué es lo que pasa, que esto, que lo otro, pero nadie imaginó que íbamos a estar casi 2 años encerrados en nuestras casas. Entonces aparece un acontecimiento que nosotros no podemos prever, que nos genera, en ese caso, claramente, y en muchos otros, extremada preocupación. Y preocuparse es humano, está muy bien que nos preocupemos. Si yo me remonto y pienso, no sé, en mis ancestros, y me voy a muchos ancestros anteriores, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Estaríamos acá? Digo, me los imagino corriendo y bestias, animales enormes, corriéndolos por detrás, ¿no? Por todos lados. Se preocupaban y lograron sobrevivir. Por lo tanto, preocuparse es humano y está muy bien, pero tenemos límites, ¿no? ¿Hasta dónde esa preocupación que nos genera el futuro está bien o está mal? Con esto no estoy diciendo que no nos ocupemos de eso, ¿no? Pero digo, ¿hasta dónde está? Nos genera ansiedades, nos genera depresión, somos la única especie que tiene esa posibilidad de pensar en el futuro, entonces también nos angustia. Hay un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania donde juntó gente que estaba bastante ansiosa, ¿no? con su futuro, los sentó y dijo, bueno, a ver, contame cuáles son tus preocupaciones, aquellas cuestiones que no vas a poder manejar, que son externas, de acá a X cantidad de tiempo. Y se las manifestaron. Cuando se cumplió ese tiempo, los volvieron a llamar. ¿Cuáles se cumplieron? El 91% de esas no habían sucedido. Nunca ocurrieron. Solamente el 9%. Más, mucha de esa gente
que estaba ansiosa, preocupada y demás, ni siquiera le ocurrió uno solo de esos acontecimientos que lo deprimían. Por lo tanto, hay un límite. Digamos que está bien preocuparnos para ocuparnos de eso, de ese futuro, pero también hay un límite, ¿no? Porque como especie nos genera bastante angustia. Y si hay algo, y que tiene que ver justamente con la preocupación, creo que tiene relación con la incertidumbre. ¿Qué es lo que nos provoca esa preocupación respecto del futuro? Básicamente la incertidumbre. En negocios estamos acostumbrados a manejarnos en la incertidumbre. ¿Quién tiene escenario certero? ¿Quién le dice qué es lo que va a pasar dentro de 2 años? ¿Quién le señala que el plan de acción que estamos llevando adelante ahora va a tener un resultado de X, de Z? Es normal. Pero obviamente esa incertidumbre, ¿cómo podríamos definir incertidumbre? No me gustan las definiciones, así que vamos a usar términos simples. Básicamente no saber cuál va a ser el resultado de algo que estamos haciendo ahora. Del plan de acción que tenemos que decidir, y vamos a hablar bastante sobre toma de decisión, hoy en día respecto de lo que va a pasar dentro de 2, 3, 4, 5 años. Y yo les decía, en el mundo empresarial estamos acostumbrados, sin hablar en el mundo empresarial en Argentina. No puedo decir qué es lo que va a pasar la semana que viene, ¿no? Pero se hace bastante difícil. Y el tema, justamente, es que... Vamos para atrás, se me pasó una más. Es que no existen decisiones sin ningún tipo de riesgo. Si no, no serían decisiones. Digo, si yo tengo un manual de recetas donde me dice, mira, ante tal situación vos tenés que hacer esto, y ante esto vos tenés que hacer esto, y sale tal cosa, ¿no? No es una ciencia exacta, no es que mezclamos tal químico con tal otro y obtenemos tal resultado. La verdad es que no. Por lo tanto, esa toma de decisión que la tenemos que hacer, y vuelvo a repetir, vamos a poner mucho foco en esto, porque tiene que ver con el líder que apunta al futuro, tiene que tomar decisiones constantemente, tiene riesgos. Y toda cuestión que tiene riesgos a nosotros nos provoca, como les decía antes, cierta angustia. Sin embargo, lo que tenemos que lograr justamente es que ese riesgo, que esa angustia no nos paralice, que la indecisión no nos paralice, porque el no decidir también es una decisión, pero de las peores. Nosotros tenemos, hay un autor que se los recomiendo, que es Daniel Kahneman, quizás muchos de ustedes lo leyeron, ¿sí? Ganó un premio Nobel de Economía, asombrosamente siendo psicólogo, así que digo asombrosamente no por una cuestión despectiva, todo lo contrario, digo, pero un economista generalmente es el que gana un premio Nobel de Economía, estudiando qué es lo que nos pasa a nosotros por la cabeza cuando tomamos decisiones. Y hay algo que descubrió, que para mí es sumamente interesante, a veces pasa desapercibido, ¿sí? Y que tiene que ver con nuestro temor, nuestro acérrimo temor, a la pérdida. Si el hecho de equivocarnos, tenemos tanto miedo a perder que muchas veces tomamos decisiones equivocadas porque nos focalizamos en eso y no nos focalizamos en lo que podemos ganar. Para ponerlo con un ejemplo muy simple y para entender que somos seres emocionales, más allá de seres racionales, ¿no? Pero nuestras decisiones en general tienen que ver con decisiones netamente emocionales. De hecho, para que tomemos dimensión de qué hablamos cuando hablamos de toma de decisiones, nosotros tomamos aproximadamente por día, el número va a sonar una ridiculez, pero tómenlo e investíganlo, es real, 35.000 decisiones al día. 35.000 decisiones al día. Es decir, no me da el tiempo, la verdad es que no da el tiempo. Bueno, el 99,74% de esas acciones son totalmente automáticas. ¿Qué son esas decisiones? Mira, estoy en la cama, decido levantar, es una decisión. Me corro la sábana, es una decisión. Me levanto, me pongo las pantuflas, es otra decisión. Voy a poner el café con leche, es una decisión. Son todas decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo, constantemente. Vuelvo a repetir, el 99,74% automáticas. El otro 0,26%, muy poquitito, la mayoría pura y exclusivamente emocionales y algunas, pocas, tienen un componente racional.
¿Qué es esto de la aversión a riesgo? Para ponerlo con un ejemplo siempre, y cuando hablamos de datos probabilísticos solemos utilizar dados, moneditas, cartas y demás, usemos una moneda. Si yo les dijera a ustedes una apuesta, ¿sí? Eligen cuál es el lado de la moneda que va a caer, tienen que poner, y voy a hacer un número muy grande para espantarlos, en una apuesta ahora, en este momento, porque quizás no lo tengan, 100.000 pesos. Si sale el lado que vos elegiste, te llevas esos 100.000 y aparte 300.000 más. Si sale el otro lado, perdiste los 100.000. La mayor parte de la gente no apuesta. Si nosotros lo analizamos matemáticamente, deberíamos hacerlo. Es más, redoblo un poquito más, la moneda está cargada, ¿sí? Y el lado que ustedes elijan tiene un 60% de probabilidad de salir. Y el otro un 40%. Y encima les doy 3 veces lo que apuestan. Y así todo yo no apostaría tampoco. Ya la sola idea de imaginarme que puedo perder 100.000 pesos, más allá de que la ganancia es sumamente interesante, me provoca terror, pánico. Yo no apuesto. No digo que todos seamos iguales, habrá algunos que lo disfrutan, les divierte y es válido, ¿no? Pero la mayor parte no lo hacemos. Esa es la aversión a riesgo. Pero en decisiones que tienen que ver con empresas, tendríamos que empezar a verlo desde un lugar diferente. El tema es que vivimos apagando incendios, ¿no? Bueno, todos deben recordar esta imagen, que seguramente vieron la serie, ¿no? Uno dice, ¿y cuándo querés que me ponga a pensar en el futuro? Si estoy todos los días apagando el fuego, digo, no sé si voy a cubrir el cheque hoy a la tarde y vos me estás pidiendo que piense dentro de 3 meses. ¿No? Es una locura, es verdad, es una locura. Pero nosotros como líderes necesitamos hacer ese pensamiento. No estoy diciendo, olvídate del día a día, porque obviamente lo necesitamos y no nos queda otra, pero date un tiempo para pensar en un futuro. Porque muchos de esos incendios que estamos apagando hoy tienen que ver con no haber tomado decisiones antes. Si hubiésemos tomado decisiones antes, probablemente muchos de estos incendios no existirían. Algunos sí, porque en muchas decisiones nos vamos a equivocar. Es inevitable, tenemos que tomar el máximo de las decisiones que podamos, a sabiendas que tenemos esa incertidumbre y que esa incertidumbre no es fácil de medir. ¿Qué significa que no sea fácil de medir? Nosotros, en la presentación, yo dirijo un centro de investigación en ciencias empresariales. Por gusto personal trabajamos mucho el tema de toma de decisiones. Y tenés 2 formas de encarar la toma de decisiones. Una que es más prescriptiva, que es la que utiliza la economía y demás, donde nos ven como seres hiperracionales. Tenemos una computadora acá adentro donde tenemos toda la información posible, la podemos procesar, hacemos los supercálculos y a partir de ahí decimos, bueno, esto es lo que mejor, el que mejor costo-beneficio tiene, elijo esto. Y tenemos otra corriente, que es la que se darán cuenta que me interesa a mí, que es más la descriptiva. ¿Qué es lo que dice esta? Mira, todo eso es muy lindo, pero ¿por qué no pensamos como la gente toma las decisiones de verdad? No tiene toda la información posible, no tiene un centro de cómputos en su cabeza, ¿sí? Y no puede cruzar toda esa información. Pero aparte de eso, está en un entorno que lo afecta, tiene otra gente que también lo modifica, tiene un día que piensa una cosa y tal vez mañana está con otro humor y piensa diferente, y las tomas de decisiones van cambiando. Entonces, ¿por qué no pensamos en términos de cómo realmente la gente piensa, ¿no? ¿Qué sería de la economía si considerara cómo pensamos en realidad y no en cómo deberíamos tomar esas decisiones realmente, ¿no? Bueno, ese es tema para otra charla. Veamos algunos consejos y a partir de acá trabajar esto de la visión del futuro, ¿no? En principio, y dentro de estos consejos me parece, tal vez para arrancar y más allá de esta cuestión de la unificación, entender que tenemos que separar esta cuestión del día a día y del futuro. Tenemos que tomar decisiones del día a día, pero tenemos que aprender a delegar. Y ese es un gran problema, ¿no? Siempre ocurre y el líder, o muchos líderes, dicen, bueno, pero lo sabrá hacer como lo hago yo, y no sé, por las dudas, me meto y lo sigo haciendo yo. Entonces, ¿para qué tenés a todo ese grupo de gente? ¿Estás infravalorando la capacidad de la gente que te rodea? ¿Para qué lo contrataste? Digo, si vos te armaste de un equipo interesante, se supone que pudiste elegir, que te gustó, que tienen ideas nuevas, déjalos actuar. O sea, si los vas a traer a la empresa porque tienen esas ideas nuevas y demás, y después le vas a estar todo el tiempo diciendo qué es lo que tienen que hacer, porque las decisiones las tomo yo, ¿cuál es el sentido? ¿No? Entonces, rodearnos
de gente sumamente capaz, pero sí guiarlos hacia dónde tenemos la visión. ¿Sí? ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Qué filosofía que pretendemos nosotros dentro de la compañía? ¿No? ¿Cuáles son nuestros valores? Algo que les sirva de guía, que ayude a que las decisiones se enmarquen dentro de eso que nosotros estamos buscando. Tomar riesgos y experimentar. La verdad es que tomar decisiones implica tomar riesgos, lo vimos antes, ¿no? Y si no nos animamos a tomar riesgos y dedicate a otra cosa, no podés liderar. Porque vas a necesitar tomar decisiones todo el día. Si yo tuviera que dar un consejo en relación a este tema de los riesgos, le diría, tomá la decisión rápida y si te equivocaste, equivocate rápido y seguí. Te vas a equivocar, es inevitable, pero no porque no tengas la capacidad de tomar buenas decisiones. Porque es inevitable, porque estamos conviviendo con la incertidumbre todo el tiempo. Yo no sé qué es lo que va a pasar y estoy hoy pensando de acá a 2 años con un abanico de escenarios, que ahora vamos a hablar de los escenarios, sumamente complejo. Por lo tanto, incluso si me equivoco y me equivoco rápido y salgo de eso, aprendí. Y a partir de ahí mejorarán las distintas decisiones que yo vaya tomando. Necesitamos tomar, como les dije antes, el máximo de decisiones posibles, que no nos paralice la indecisión. Eso es lo peor que nos podría estar sucediendo. Bueno, a veces quiere y a veces no quiere. No. Va más allá de mi decisión en este caso. Ahí está, bueno, parece que se traba. Ahí estamos. Los grandes líderes generan más líderes, no seguidores. A mí me parece fundamental que entendamos esto. No es la idea del líder mantenerse en ese lugar y que un séquito de personas lo sigan eternamente, porque nosotros los tenemos que hacer crecer. Y lo que buscamos, sobre todo en las organizaciones de hoy, mucho más chatas, con equipos más distribuidos, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de equipos colaborativos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de grupos o equipos colaborativos? Que ya veníamos de antes hablando de equipos, ¿no? Pero cuando hablamos de equipos colaborativos tiene que ver con gente de distintos sectores, donde no necesariamente en ese grupo hay un líder formal, por más que esté presente, ¿no? Pero que emergen líderes nuevos. En función a cada una de las temáticas, líderes informales, no necesariamente tienen que tener un cargo de liderazgo. Cuando hablamos acá de liderazgo no tiene que ver con el cargo, ¿no? Que quede claro. Emergen nuevos liderazgos. Y la idea del líder de la compañía es llevar a generar más liderazgos. Sobre todo con esta idea de organizaciones más chatas, que es algo que sin lugar a dudas vino para quedarse. Digo, ya no tenemos esas organizaciones verticalistas, ¿no? Donde teníamos este reporta tal otro, y era eterno, y tenías un grupo de gente ahí abajo que lo único que hacía era obedecer y que se arreglen después como puedan, ¿no? Sin tomar ningún tipo de decisión. Si lo pensamos en términos de acercamiento al cliente, ni siquiera con la toma de decisión cerca del cliente, lo cual es absurdo. Lo piensen ustedes como clientes. Y supongamos que tienen algún reclamo, a mí me ha pasado en estos días, ¿no? Llamás a algún lugar y decís, nadie te resuelve nada. Decís, bueno, pasame con alguien que me lo pueda resolver. No, pero mirá, yo sé cómo funciona, sé que... No, mi supervisor no está, no me mientas, está tu supervisor, está del otro lado, no está. Y en el fondo nadie toma decisiones. Cuando yo les dije, me pasó algo en estos días, la verdad que fue fabulosa la experiencia. Tuve un tema con el banco, me comunico, me dice, no, porque le vamos a pasar un manual acerca de cómo tiene que hacer. Le digo, mirá, es que acabo de hacerlo y... No, pero usted siga los pasos del manual y me lo mandó enseguida. Me metí en el link, entré, la misma pantalla que tenía al principio, no pude avanzar de ahí. Vuelvo a llamar, le digo, mirá, otra persona me atendió. Y acá sí estuvo. Me dice, mirá, a mí me pasó lo mismo. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Me dice, porque si no esto te va a demorar. Vos tenés que entrar así. Me dijo, anulá el usuario, decirle que te olvidaste la contraseña, te va a generar un nuevo link y entrás por ahí. Solucionado. Si una persona que tuvo la capacidad en ese momento, por suerte tuvo la experiencia, ¿no? De haberlo vivido, porque si no, no sabíamos cómo resolverlo. Me dijo, no, porque si no hay que pasarlo a Prisma, que es la que maneja las tarjetas de crédito, y tal vez esto se demora una semana. Le digo, yo estoy viajando el sábado. Necesitaba resolver un problema, me estoy yendo el sábado, le digo, al exterior. Me dice, no, hacelo así porque si no, no lo resolvemos. Se resolvió.
Entonces, el hecho de tener la toma de decisión ahí cerca, al lado, de poder delegar esa toma de decisión, es sumamente valioso. Pero para eso tenemos que generar líderes y no solamente seguidores. Ya lo vamos a conseguir. Planificación por escenarios. Estábamos hablando de esta cuestión de la incertidumbre. Si nosotros tenemos incertidumbres, cuando planificamos por escenarios, básicamente lo que estamos haciendo es gestionar esa incertidumbre. Es decir, bueno, a ver, ¿qué chances tengo de que ocurran estos escenarios a futuro? Y me imagino los escenarios posibles. Y acá otra vez me corro de la forma de tomar decisiones tradicionalmente, ¿no? La forma tradicional me diría que yo puedo asignarle un índice de probabilidad a cada uno. Yo me quiero imaginar, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la posibilidad? Digo cualquier cosa, por las dudas, no se alarmen, no es que digo que va a suceder esto. ¿Cuál es la posibilidad de que en un mes el dólar esté en 300 pesos? Entonces uno me podrá decir, y es alta, otro me podrá decir, es baja. No, quiero precisión. ¿Cuál es la probabilidad? El 37,2%. No sé quién tiene la bola de cristal para decirme eso. La verdad es que en la planificación por escenarios, lo máximo que podemos llegar a hacer es decir, bueno, este escenario es un poquito más probable que este otro, ¿sí? Este tiene una gran probabilidad, este tiene una poca probabilidad. Ahora, decir el 37,2%, jugar a la lotería si le invocaste, ¿no? Dedicate a otra cosa y te vas a hacer millonario mucho más rápido. Necesitamos imaginar escenarios. Tenemos que pensar en esos escenarios futuros con un gran desafío. Dado que nosotros no tenemos la certeza de lo que va a pasar, nuestra toma de decisión tiene que ser tan interesante, obviamente yo voy por el que creo que es más probable, ¿no? Pero si ocurre en alguno de los otros, que yo quede bien parado. Eso es un desafío aún mayor, porque yo podría pensar una estrategia para este escenario, una para este otro, otra para este otro, pero no sé cuál va a ocurrir. Digo, si a mí, para llevarlo a otro escenario, me dice, mira, hay un 30% de probabilidad de lluvia. O sea que hay un 70% de que no llueva. Es más probable que no llueva, bueno, pero mirá que hay un 30%. Llévate el paraguas de bolsillo, aunque sea. Si me dice que hay un 100%, bueno, yo me voy con el piloto, ¿no? Es un escenario seguro, pero no lo tenemos. Observar y explorar tendencias. Veamos qué es lo que pasa en el entorno. Aprendamos de otras instituciones, de otras organizaciones. Digo, no necesariamente tiene que ser algo siempre que surja de lo interno. Podemos ver a la competencia, podemos ver a quienes son mejores en determinada temática, podemos ver a empresas de sectores completamente diferentes. Y obviamente no es que vamos a poder tomar esas experiencias y aplicarlas tal cual en nuestra organización. O en lo personal, no importa, yo hablo de organizaciones, pero esto es transferible a cada uno de nosotros desde lo personal. Vamos a tener que hacer adaptaciones, pero aprendemos constantemente. Hay mucho para aprender ahí afuera, muchísimo, ¿sí? Y si lo transformamos, si no nos encerramos en esos vicios en los cuales uno se mueve en la industria y dice, no, pero en esta industria no se puede hacer. Y bueno, cuando uno, tal vez algunos trabajan en consultoría, y a mí me pasa decir, no, pero ¿sabés qué? Vos no tenés idea cómo es este mercado. Esto no es posible hacerlo. Cuando vos ves las empresas que logran triunfar y que son súper destacadas, rompieron las reglas de juego del mercado. Por lo tanto, busquemos esas opciones. Veamos algunas habilidades que creo que debería contar un líder con visión de futuro y que están relacionadas, obviamente, con estos puntos que estuvimos viendo. En principio, tiene que estar orientado a la innovación. Con esto no estoy diciendo que tiene que ser un tecnólogo, ¿no?, especialista en tecnología. Soy de los que piensan que la tecnología es el elemento que cambió radicalmente a la humanidad en las últimas décadas. Nos comunicamos de manera diferente, nos relacionamos de manera diferente, ahora trabajamos de manera completamente distinta. Digo, si alguien está en el exterior lo tenemos mucho más cercano, antes no pasaba. Si tenemos a alguien en casa lo tenemos más lejano, me pasa con mis hijos, ¿no? Y estás ahí en la mesa y están con el celular en otra cosa. Y todo tiene que ver con la tecnología. Entonces, por más que no sea un tecnólogo y la innovación no quiero centrarla solamente en la tecnología, sí tiene que estar muy abierto a escuchar, a entender y a querer innovar. Es sumamente clave. Pensamiento prospectivo.
Y esto tiene que ver con la planificación por escenarios, ¿no? Esto de mirar hacia adelante constantemente. Con esto no estoy diciendo, no mires retrospectivamente, ¿sí? Digo, mirá para adelante, aprendé del pasado, ¿sí? Pero avanzá, básicamente avanzá. Si el COVID hizo algo fue darnos un cachetazo, ¿no? Y diciendo, mira, vos podés planificar lo que quieras, pero de golpe te cayó el cisne negro y todo lo que vos planificaste va a la basura. Bueno, tenemos que aprender a gestionar inteligentemente los riesgos. Los riesgos son esos escenarios que no podemos prever, ¿sí? Aprendamos, y aprendimos mucho de esto, ¿eh? La verdad es que se aprendió y mucho en este sentido. Pasan a ser directores de datos. Hoy el problema que tenemos no es la falta de información, es la cantidad de información que tenemos y cómo la procesamos. Digo, si hay algo que nos sobra, es información. Si yo les pidiera a ustedes que investiguen sobre cualquier tema y se metan en Internet, y va a llegar un momento en el cual van a tener que decir, bueno, corto acá, porque puedo estar infinitamente buscando información. Bien, ¿y cómo proceso eso? Bueno, ese es uno de los temas claves, ¿no? A trabajar por un líder con visión de futuro. Y por sobre todas las cosas, un liderazgo con humanidad. Y la pandemia en ese sentido nos hizo cambiar. Yo estoy convencido, ahí estamos, no quiere salir, bueno, si no se los cuento, que el desafío más grande que tiene el líder de una compañía hoy en día no es tanto la digitalización de las empresas, sino poder humanizar los entornos de trabajo. Y sobre todo hoy con esta situación de hibridez, ¿no? Y esta situación en la cual la gente trabaja a distancia. Me pongo a pensar en aquel que trabaja a distancia, porque cuando estamos juntos tenemos la posibilidad de generar un vínculo emocional muy, muy fuerte, y con aquel que nunca pisó la empresa, es casi un mercenario laboral, ¿no? Porque dice, bueno, me voy con el que me paga más, igual no hay nada que me ate a la empresa, no tengo ningún tipo de vínculo con la empresa. Bueno, eso es un desafío, humanizar esos entornos de trabajo, hoy sobre todo, es un gran desafío. Algunas reflexiones finales que creo sirven tanto para esto del liderazgo, pero también desde el punto de vista de lo personal. Ahí estamos. Creo que una de las cuestiones que tenemos que trabajar es el concepto de la intensidad del compromiso. Y acá no importa el cargo, porque en realidad, cuando nosotros hablamos de satisfacción, y como les venía diciendo del tema del liderazgo, creo que tiene que ver la satisfacción muchísimo más con la intensidad del compromiso por hacer las cosas mejor que por el cargo que nosotros tenemos. Uno es líder en cualquier ámbito, ¿sí? Y en lo personal también, sin lugar a dudas, ¿no? Pero si hablamos de organizaciones, uno también ejerce ese liderazgo. Entonces asumamos un compromiso por hacer las cosas mucho mejor. Ustedes tienen realmente un poder impresionante, todos los tenemos. Tal vez superpoderes distintos a estos que vemos acá, ¿no? No llego a ese nivel. Pero sí tenemos el poder de encontrar oportunidades, tenemos el poder de hacer cambios en nosotros, tenemos el poder de animar a otros a que cambien, tenemos el poder de transformarnos en las personas que nosotros queremos ser. Entonces aprovechemos ese poder, ejerzamos ese poder. Es importante tener un propósito fundamental. En las empresas se plantea todo el tiempo, también lo podemos plantear en lo personal. Nosotros tenemos que tener claro cuál es la meta y el propósito no necesariamente tiene que ser ocupar tal cargo dentro de la compañía, digo, hasta cuestiones tal vez más simples, ¿no? Cómo vamos a hacer las cosas y en nuestros vínculos, en nuestras amistades, en nuestra familia, lo que fuera. Pero planteémonos propósitos. Una vez que nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar, digo, todo fluye más fácil. Realmente el proceso comienza cuando nosotros sabemos a dónde queremos dirigirnos. Si eso no lo tenemos claro, y estamos medios perdidos, ¿no? Vamos a la deriva. Corran los límites, es necesario. Si queremos avanzar en este sentido, no nos queda otra que correr los límites, ¿sí? Hablemos como, digo, cada uno lo plantea desde un lugar distinto. El pensamiento fuera de la caja, la zona de confort, ¿sí? Salgamos de la zona de confort y otro te dice, bueno, no, en verdad habría que ampliar la zona de confort, bueno, llamalo como quieras. Pero en todos los casos tenés que correr los límites, ¿sí? Y ese es, ¿por qué? Porque en el fondo esos límites son los que nos impiden avanzar.
Cuando nosotros nos encontramos sin saber qué hacer, tiene que ver con que no podemos avanzar porque nos ponemos esos propios límites. Y si nosotros no logramos correr eso, no vamos a lograr transformarnos en las personas que siempre quisimos ser. Por lo tanto, no nos podemos quedar en el mismo lugar de siempre. Es necesario conocerse sí o sí. Si nosotros somos líderes y queremos ejercer ese rol, ¿cómo pretendemos que los otros entiendan si nosotros mismos no nos conocemos? Que los otros conozcan qué es lo que nosotros pretendemos si nosotros no nos conocemos. Saben que la principal causa por la cual uno no logra los objetivos no tiene que ver con cuestiones externas, sino más bien con cuestiones internas. Y lo peor de todo es que no somos conscientes de esos limitantes, muchas veces. Entonces empecemos a conocernos. Cuando nos conozcamos y entendamos esos limitantes, podemos salir de la caja, como veíamos antes, y traspasar todas esas fronteras. Saber qué hacemos bien y qué hacemos mal, con vista a futuro. Lo que hacemos bien está casi resuelto. Lo hacemos bien, habrá que mejorarlo, actualizarnos, digo. Y lo que hacemos mal, y habrá cosas que podemos mejorar. Y habrá algunas cosas que no haremos. Asumamos que no podemos hacer todo, no tenemos la capacidad para hacer todo. Bueno, pero lo peor que podríamos llegar a hacer es basarnos y centrarnos en aquellas cuestiones en las cuales nosotros no somos hábiles. Aprendan todo el tiempo, constantemente. Y cuando no sabemos algo, muy fácil. Pregunten, digo, pero generemos aprendizaje constante, ¿sí? Todo el tiempo. Tenemos problema con... Les recomendaría sumamente, y creo que es, bueno, la dejamos aquí y me salté, les comento el anterior porque no quiere volver. Aprovechen las ciencias del comportamiento. Cuando hablamos de ciencias del comportamiento, la psicología, la filosofía, la economía conductual, la antropología, hay muchísimo para aprender por todos lados. Entendamos cómo tomamos decisiones. Por último, y relacionado con esto de las tomas de decisiones, tomen, como les dije antes, el máximo de decisiones posibles. Que no los paralice la indecisión. Yo sé que es difícil, es arriesgado, nos asusta, es complejo, pero si ustedes quieren ser líderes de mañana, tienen que tomar sus propias decisiones. Gracias. ¿O se lo paso? Sí.